la culpa, dentro de lo que es la psique humana, está la mente consciente y la mente inconsciente, y nosotros tratamos siempre la mente inconsciente. ¿Qué significa esto? Que el tratamiento que llevamos no va dirigido a lo que ya somos conscientes, sino a lo que escondemos en una parte de la mente, que es la que en su gran ámbito gobierna nuestra vida. La mente inconsciente es la que está rigiendo con hilos invisibles nuestro presente y nosotros le llamamos destino. Pero hay un programa que está ahí dentro que sí tenemos la capacidad de poder ver. El ser humano comparte como conjunto la idea de culpa. Todos experimentamos la culpa y de hecho todos basamos nuestras decisiones desde ahí. Creemos en la culpa. Pero es verdad que en casos específicos hemos podido darnos cuenta por qué hay personas que experimentan la culpa y la han convertido como una actitud emocional. Es decir, es como su personalidad, el sentimiento de culpa. Una cosa es que todos experimentamos la culpa en algún momento y que creamos en los culpables, y otra cosa es que hayamos adoptado una actitud, una personalidad basada en la culpa. Y de hecho ver la vida desde ahí, que es una visión bastante desesperanzada. ¿Por qué se adopta un papel de culpa? Puede venir, por ejemplo, en casos muy conscientes, pues de una persona que ha estado viajando en coche, iba conduciendo, tiene un accidente y se mueren los pasajeros. El sello de la culpa se le queda. Pero, por ejemplo, hay otros casos que son desde unas memorias de trauma más inconscientes. Por ejemplo, tenemos el caso de una mamá que tuvo a su primer hijo y ese hijo terminó de vivir hasta los 2 primeros años y a los 2 años falleció repentinamente. Tenía un nombre específico ese niño y obviamente el sistema familiar estaba viviendo un duelo que no era capaz de digerir y de hecho se quedó abierto y latente el duelo. ¿Cómo pudo hacer la mente una compensación sobre el dolor de esa madre? Buscando, también inconscientemente, a otro hijo para poder cubrir o sustituir el que ya no estaba. Y tuvo a su segundo hijo, al cual siempre se le presentaba como el hijo mayor. Y también le pusieron el mismo nombre. ¿Esto qué significa? Esto es un caso más extremo, porque el niño había cumplido 2 años, pero esto pasa mucho en abortos, que es el síndrome del hijo yacente, que es cuando una mamá tiene a un niño que ya sabe que va a ser varón o hembra, ya le ponen nombre, aborta de forma natural y el siguiente es otra vez el sustituto de ese que perdió. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esta persona estaba viviendo, digamos, un sentimiento de culpa constantemente. Claro, en su nivel de pensamiento, en su psique, de algún modo su forma de pensar, su sistema de pensamiento sabe que está ocupando el lugar de un muerto. Está ocupando el lugar de alguien y de hecho él no puede o no tiene derecho a dejar de ser el otro, porque si deja de ser el otro y es el mismo, volvería el dolor y el sufrimiento al sistema familiar. De algún modo, esta mente estaba experimentando culpa en cualquier decisión que pueda llegar a hacer, porque cualquier decisión que su corazón anhele le conecta con ser culpable del dolor y el sufrimiento de su madre. Esto, claro, tomar conciencia y comprender esto es clave, porque una vez que se da cuenta de eso, él puede y tiene el derecho a poder soltar, digamos, esa figura o ese arquetipo, esa posición de hermano mayor para poder vivir, ocupar el lugar que le corresponde y poder vivir su propia vida aceptando algo, algún ser humano, una persona que le precede, que ya no está, que de algún modo vivió 2 añitos, y él adoptando y aceptando su propia vida para poder vivir desde la libertad y desde la inocencia, no desde la culpa. Como digo, el primer paso a la hora de resolver los conflictos, y estoy hablando desde la posibilidad de 1000 formas, es decir, no solamente los que pasan por aquí sienten esa culpa, hay otros muchos que calibran o experimentan con la culpa desde otras experiencias. Lo que tenemos que entender es que cualquier forma que adopte, ya sea a través de un aborto, ya sea a través de un accidente, ya sea a través de lo que sea, está de algún modo reafirmando un estado de conciencia previo. ¿Cómo se soluciona? Y esta es la parte más importante. Lo primero es aprendiendo a discernir. Es un proceso de discernimiento entre lo que es la mente del ego y la mente del espíritu. Una mente siempre te va a llevar a experimentar la muerte y la otra la vida. Una la enfermedad, la otra la salud. Una la escasez, la otra la abundancia. Cuando estamos en la mente, son mentes antagonistas, cuando estamos en la mente del ego y estamos sumidos en la mente del ego, estamos en la mente del engaño. Es decir, estamos autoengañándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es el desafío? Aprender a salir del autoengaño. Y para salir del autoengaño tienes que ver los mecanismos de engaño. Entonces, la primera parte es llevarle por un proceso donde realmente aprenda a discernir cuáles son las naturalezas de estas mentes, que son las 2 únicas que tenemos como seres humanos en nuestra psique. Lo segundo, y no menos importante, de hecho es clave esta parte, es evaluar
Y esto es un ejercicio que lleva un tiempo prudencial y que conlleva máxima honestidad en todo ello, que es evaluar a la luz de los resultados que te ha aportado tu mentalidad anterior si realmente te ha llevado a la paz o no. Es decir, si ese sistema de pensamiento con el que te has estado experimentando, que cree en la culpa, que no puedes moverte, si todo esto te está llevando a experimentar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la angustia, ten por seguro que los resultados de este sistema de pensamiento ya te están diciendo que no es el adecuado para ti. ¿Sí? Porque la vida es equilibrio. Cuando estamos viendo desde ahí, lo hemos normalizado que esto, la culpa, el dolor, la enfermedad, es algo que pertenece a la vida. Y no es así. Hemos normalizado lo antinatural. Lo natural es el equilibrio, la salud, la expansión, eso es la vida. La enfermedad, los síntomas, la sintomatología, son los mecanismos que, de algún modo, la vida te está diciendo que por ahí no es. Son las alertas, ¿sí? Entonces tenemos que usar el sufrimiento como mecanismo de alerta para saber que hay algo que corregir ahí dentro. Una vez que hacemos eso hay que llevar a cabo un proceso, como tercer paso, un proceso correctivo de perdón bien comprendido, un perdón constructivo y no destructivo. Y el perdón constructivo, cuando ya hemos aprendido a diseccionar la mente y hemos aprendido a evaluar los resultados, empezamos a darnos cuenta de la asociación que hay entre causa, es decir, el estado de conciencia que tengo, y efecto, es decir, la experiencia que vivo. Desde ahí puedo empezar a tomar decisiones desde el único lugar donde realmente es posible el cambio, que es en nuestra mente. ¿Sí? Cuando llevo un proceso de perdón correctivo, estoy aplicando un recurso que hasta científicamente ya está más que demostrado, que es, tanto el perdón como la gratitud son los dos elementos de máxima transformación de neuroplasticidad en nuestro cerebro. Cuando comprendemos bien esto, el perdón, estamos operando en los pensamientos de separación. El perdón se aplica en pensamientos, no en personas. Sí se aplica a través de situaciones, pero al fin y al cabo el perdón lo estás aplicando en tu psique. No perdonas al que ves, perdonas los juicios que tienes de aquel al que ves. Estamos perdonando constantemente ese sistema de pensamiento. Perdonar es entregar y regalar del todo. Es como decretar a tu mente, esto ya no me sirve, no creo en ti y voy a dejar de otorgarte tanto poder a ti, que eres un pensamiento tenebroso, para que sigas gobernando mi vida. Al dejar de otorgar poder a los pensamientos, al final, cuando dejas de alimentar algo, al final perece. Pues con el sistema de pensamiento pasa igual. Cuando dejas de alimentarlo, al final caen esas estructuras para dar paso a una nueva, que es el cuarto paso, que es abrirte de corazón a querer ver. Una vez que has llevado a cabo un proceso de perdón, de todos los trastornos de estrés postraumático, de las creencias conflictivas, hay que aperturar el corazón a abrirse a un nuevo pensar. De un pensar destructivo a un pensar constructivo, de un pensar basado en la separación a un pensar basado en la unidad, de un pensar basado en la injusticia a un pensar basado en algo tengo que ver yo con esto y si cambio por dentro puedo cambiarlo de fuera, de un pensar basado en el infierno a un pensar basado en el cielo, de un pensar basado en la escasez a un pensar basado en la abundancia. Al final son las dos únicas posibilidades que tenemos en nuestra vida, pero llevar a cabo un proceso, un procedimiento minucioso y acompañado por personas que hayan recorrido ese proceso te da una grandísima ventaja para poder acortar el camino y reducir las situaciones de conflicto para poder empezar a amasar situaciones de equilibrio y de felicidad.